Well, good morning, everyone. Buenos días, hermanos. I'd like to welcome you to another session here Quiero darles la bienvenida a otra sesión hoy Perdón, of the study of the Word of God, del estudio de la palabra de Dios. originating from Duluth Bible Church. Y estamos en la Iglesia Bíblica de Duluth, Minnesota ahora. Yes, and my name is Dennis Roxer. Y mi nombre es Dennis Roxer. Yes, I am the pastor here at Duluth Bible Y Church. soy el pastor aquí en la Iglesia Bíblica de My Duluth. translator today is, Mi intérprete hoy es John Weiner. and my scripture reader is. Y la persona que va a hacer la lectura de la Biblia es Cynthia Shannon. Now, today we're going to continue our study on 1 Corinthians 15 Hoy vamos a continuar nuestro estudio de 1 de Corintios 15. and look at the truth of the resurrection. Vamos a ver las verdades de la resurrección. But before we do, Pero antes de empezar, let me mention a few things. quiero mencionar algunas cosas. First of all, next month, Primero, en abril, this webcast will not be on the first Monday of April. no, vamos a tener el programa en otro día, no el primer lunes de la mes. Instead, it'll be on the second Monday of April. En vez, vamos a tenerlo en la segunda lunes del abril, As I will be gone that first Monday. porque yo voy a estar fuera de la ciudad este lunes. Secondly, our hearts go out and our prayers will go out Segundo, estamos pensando en nuestros corazones y estamos orando in light of the death of one of our institute students in El Salvador. por ustedes porque hemos oído de la muerte de uno de nuestros egresados del instituto en El Salvador, What is his name? Manuel Magaña. Miguel Manuania. Manuel Magaña. Yes, we understand he went home to be with the Lord this weekend. Entendemos que él falleció y fue a estar con el Señor este fin de semana. And so what we're going to cover today Entonces lo que vamos a enseñar hoy is so very appropriate. es muy apropiado And we will dedicate this study to y him. vamos a dedicar este estudio a hermano Manuel. For right now, Porque ahora mismo he is rejoicing in the presence of God. él está regocijando en la presencia del Señor. Is absent from the body, Ausente del cuerpo, is present with the Lord. es presente con el Señor. As we get started this morning, let's pause and we will have a word of prayer together. Antes de empezar, oremos, hermanos. Father, thank you for the word of God Padre, gracias por la palabra and de for the Dios privilege of y studying por the el scriptures privilegio de together. estudiar las Escrituras juntos. We ask that you would give us the Te ability to pedimos que concentrate nos des la capacidad para concentrar and to understand y para entender your wonderful word. tu palabra maravillosa. Give me what I stand in need of Que tú me des lo que yo necesito in teaching the scriptures this morning a enseñar las Escrituras hoy in a clear, accurate, en una manera practical, and simple way. clara, práctica y sencilla. That the Spirit of God would use mightily in our Que hearts. el Espíritu Santo puede usar poderosamente en nuestros corazones. Grant Joan what she stands in need of in Que translating, hermano John tiene lo que ella necesita para interpretar and Cynthia in reading y the hermana scriptures, Cynthia hacienda la lectura. and for everyone to Y understand que cada persona pueda as we consider entender this tremendous passage a la medida de que consideramos este in 1 Corinthians pasaje 15. maravilloso en 1 de Corintios And 15. we pray that you would comfort Oramos que tú Manuel's puedes family consolar la familia de hermano Manuel and his church family, y los hermanos en la and the iglesia, brothers and sisters in Christ Y in El Salvador that knew him personally. los hermanos y hermanas en El Salvador que lo conocieron personalmente. Thank you for Jesus Christ Gracias por Jesucristo, that has taken the sting out of death que Él ha quitado el picazón de la muerte, and has given us everlasting consolation Y and good hope through grace. el dolor de la muerte, y que Él nos ha dado mucha consolación We por thank medio you de la in gracia. Jesus' Te name. damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Before we begin looking at 1 Corinthians chapter 15 today, Antes de empezar a enseñar 1 de Corintios 15, let me invite you to open your Bibles with me to Philippians chapter 3. quiero invitarles a abrir sus Biblias a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. During our first study this morning, we will look at the question, En nuestro primer estudio hoy vamos a examinar la pregunta,
¿Cómo será tu cuerpo resucitado? ¿Cómo será tu cuerpo resucitado? Now, Psalm 89:48 asks two questions. Salmo 89, 48 hace dos preguntas. They are, Y son, ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder de Seol? now these are obviously two important questions obviamente son dos preguntas muy importantes. that each of us need to answer. Y cada uno de nosotros necesitamos contestar estas dos preguntas. And I've got some Perdón. bad news for you today. Y tengo malas noticias para ustedes Unless hoy. Jesus Christ comes back, A menos que Jesucristo regrese, you are going to die. ustedes van a morir. On the other hand, I have some good news for you today. Pero en la otra mano tengo buenas noticias. Because Jesus Christ died for our sins and rose again, Porque Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó. if your faith is in Him alone, Y si vuestra fe está en Él and solamente, you've been saved by the grace of God, y hemos sido salvos por la gracia de Dios, death is not something you need fear. no necesitamos tener temor de la muerte. In fact, death is something that you can even desire. You can desire. De hecho, la muerte es algo que podamos desear. Because for the believer, Porque por el creyente, heaven is a place el cielo es un in lugar which there will be no more sorrow, en el cual no vamos a tener No more tristeza, dolor, no more tears, lágrimas, no more crying, no más llanto no more disease, y enfermedades, no more cancer. no más cáncer. In fact, not only will the believer enjoy the presence of God in heaven, De hecho, no solamente vamos a disfrutar la presencia de Dios en el cielo, but He is guaranteed sino también Él nos ha dado la that one garantía day de que un día His body su cuerpo, will also be redeemed. el cuerpo del creyente también va a His ser body redimido. will El one day be cuerpo resurrected. también va a ser resucitado. And that is why Paul was able to say, Y por esto Pablo dijo, for to me to live is Christ, para mí vivir es Cristo and to die is gain. y morir es ganancia. How can death be gain? ¿Cómo es posible que la muerte puede It's ser gain ganancia? because it means Es ganancia porque significa believer, que por el creyente, absent from the body, ausente del cuerpo, is present with the es Lord. presente con el Señor. And one day it'll be Y gain un as día well va a ser ganancia when también it comes to that body that you presently live in. cuando tiene que ver con el cuerpo en que vivimos, Philippians en el 3 presente. Porque Filipenses 3, tells us this. 20 y 21 dice eso. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 a 21. Notice our citizenship Noten que nuestra ciudadanía is where? es donde It's in heaven. está en el cielo. Our home Nuestro hogar is in heaven. está en el cielo. Our Savior Nuestro Salvador is in heaven. está en el And cielo. one day He's Y un coming día Él vendrá for us. por nosotros. And one day Y un día He's going to transform, Él va a transformar or He's going to change the form of our body. o Él va a cambiar la forma de nuestros cuerpos. And notice how verse 21 says Y noten que versículo 21 that our body is dice one of que humiliation. nuestro cuerpo es de la humillación. It is weak. Humillación. It Es is- débil. It is under the curse. Es bajo la maldición. It is decaying. Está decayendo. It is degenerating. Está degenerándose. It is subject to disease. Siendo destruido. Está sujeto a las It only lasts enfermedades. so long. Los cuerpos solamente duran por poco tiempo. But one day, Pero un día we will get a body vamos a recibir un cuerpo like the body of Jesus como el Christ cuerpo de Jesucristo. after He rose from the dead. Después de que, como el cuerpo después de que Él
a resucitó. glorious body, Un cuerpo glorioso, a glorified body, un cuerpo a glorificado, body not subject to death un cuerpo no sujetado a la or muerte weakness o or debilidades disease o or enfermedades cancer. o cáncer. Yes, and God is able to do that Y Dios puede hacer esto by His marvelous power. por su poder And maravilloso. that is why we Y esto eagerly wait for es the Savior La razón por qué estamos anticipando nuestro Salvador con For mucho one day- anhelo, porque un día Our body of humiliation nuestro cuerpo de humillación will be transformed va a ser transformado to be conformed para ser conformado to Christ's glorified body. al cuerpo glorificado de Jesucristo. But that raises the question, Pero con esto tenemos la pregunta, well, what was the resurrection body of Jesus Christ like? ¿cómo es el cuerpo resucitado de Jesucristo? To answer that question, Para contestar a esta pregunta, let's examine several passages. vamos a examinar varios pasajes de la Escritura. The first is found in Luke chapter 24. Vemos el primero en Lucas 24. Lucas 24. And let me emphasize Y quisiera enfatizar three truths tres verdades regarding the en resurrected cuanto body of our Lord al cuerpo Jesus Christ. resucitado de Jesucristo. What was His body like? ¿Cómo era su cuerpo? For if we can understand what the body of Christ was like, Porque si podemos entender cómo es el cuerpo resucitado de Jesucristo after His resurrection, después de su we resurrección, can then understand entonces vamos a poder entender what our bodies will be cómo like nuestros cuerpos after our resurrection. cómo van a ser nuestros Because cuerpos our después resurrection will de be like His. nuestra resurrección, porque nuestra resurrección va a ser como el de Él. Well, in Luke chapter 24, En Lucas 24, the Lord Jesus Christ, el Señor Jesucristo, after His resurrection, después de su resurrección, meets with His 11 disciples. se encontró con los 11 discípulos. He stands in the middle of them, Y Él está en el centro del grupo. and He says, "Peace to you." Y Él dijo, paz a ustedes. And they were terrified. Y ellos fueron They were aterrorizados, afraid. con mucho temor. They thought they had seen a spirit. Ellos pensaban que habían visto una And fantasma. He said to them, Pero Él les dijo, "Why are you troubled? ¿por qué tienen tanto miedo? What verse are you? Él dijo, ¿por qué estáis turbados? And why do you doubt ¿Y por qué dudan in your heart?" en sus corazones? And what does He say in verse 39? ¿Y qué dice en versículo 39? Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Notice He makes it clear Noten que aquí Él es muy claro that He still has a body, que Él todavía tiene un cuerpo, that has hands, que tiene manos, He has feet, Él tiene pies, that it looks like His previous body, que se ve como su cuerpo antes de morir. His body can be handled, Pueden tocar su cuerpo His body can be seen. y su cuerpo puede ser visto. For in verse 39 ends, Y versículo 39 And he clearly is termina not a diciendo spirit. que es claro que Él no es espíritu, as the spirit does not have flesh and bones, porque un espíritu no tiene carne ni as huesos, you see that I have. como ves que yo tengo. So the resurrected body of Jesus Christ Entonces, como el cuerpo resucitado de Jesucristo, had a glorified body, en eso Él tenía un cuerpo glorificado the flesh and bone, de carne y hueso, with distinguishable body parts, con partes del cuerpo que uno pudiera ver, in which he could, it's right here, Joe, in which he could speak, hear, and be touched. y fue posible hablar y ser palpado y oír. And so the first observation we make is Entonces, la primera observación que hacemos es, Él tenía un cuerpo resucitado de carne y huesos, con partes del cuerpo reconocibles, con el cual Él podía hablar y oír y ser palpado.
Él tenía un cuerpo resucitado de carne y huesos con partes del cuerpo reconocibles, con el cual él podía hablar y oír y ser palpado. Now, if our body is going to be like the body of the Lord Jesus Christ Si vamos a tener un cuerpo como el Señor Jesucristo, after his resurrection, después de su resurrección, it'll be a glorified body va a ser un cuerpo glorificado that has flesh and bone. que va a tener carne y huesos, It has distinguishable body parts. con partes del cuerpo We'll reconocibles. still have hands, Todavía vamos a tener head, manos y una ears, cabeza y eyes, oídos y legs, ojos y fingers. piernas y dedos, just like the Lord Jesus tal Christ. como el Señor Jesucristo. We will have a body that can be handled, Vamos a tener un cuerpo que puede ser it can palpado, be touched, puede ser palpado, and it can be seen. puede ser visto. We will not have a body that's a spirit. No vamos a tener cuerpos como Though it espíritus. is a spiritual body, we will see. in Aunque 1 vamos a ver Corinthians 15. también que es un cuerpo espiritual. Now, what is the second thing we learn about the body of the Lord Jesus Christ after the resurrection? ¿Cuál es la segunda cosa que aprendemos del cuerpo de Jesucristo después de la resurrección? Él tenía un cuerpo glorificado que podía comer alimentos y podía sostener una conversación con sentido. Él tenía un cuerpo glorificado que podía comer alimentos y podía sostener una conversación con sentido. Now, look at verse 40 for a moment. Versículo 40, mira esto por un momento. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Again, notice he showed them Mira también otra vez que Él les mostró his hands las manos and his y feet. los pies. But that's not all. Pero no es todo. We read in verse 41 Vemos en versículo 41, through 53. 41 a 53, These words. estas palabras. Y como todavía ellos de gozo no les creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento del perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de esas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 53 to 53. All the way to the end of the chapter. Okay. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba del cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendeciendo a Dios. Amén. 1 de Corintios 15, 39 a 53. We see here Vemos aquí that the Lord Jesus Christ, que el Señor Jesucristo, after his resurrection, después de su had a resurrección, glorified body. tenía un cuerpo glorificado. He's eating food Él está comiendo comida. and he's engaging in Y meaningful conversation. él tiene aquí conversaciones con sentido. He is commanding his disciples. Y él está dando mandatos o mandatos a sus discípulos. He is conversing with them. Él está conversando con ellos.
He is explaining clearly Ella le está explicando claramente preach que repentance, ellos deberían de predicar a change el of mind about arrepentimiento Jesus Christ, o un cambio de la manera de pensar de whom the Jesucristo, Jews had crucified, quien los judíos habían who God had crucificado, raised from the dead. pero Dios le había resucitado de entre los And as a muertos. result of that Y change el of mind, resultado de este cambio de resulting in pensar, faith in Christ, y el resultado fue el creer en they would be Jesucristo, forgiven their sins. ellos entonces estarían perdonados de sus And pecados. God now wanted to Y use Dios them as ahora witnesses quiere usarlos truth. como testigos de esta and verdad. would give them the power Y of the Él Holy les Spirit to do daría it. el poder del Espíritu Santo para lograr esto. But what we see again Pero lo que vemos otra is that vez our es body will be like que the body si of the nuestro Lord Jesus cuerpo va a Christ, ser como el cuerpo del Señor Jesucristo, we'll be able to eat food as well. nosotros también vamos a poder comer también. And some of us are glad to hear Y that. algunos de nosotros somos muy contentos a oír esto. We're not sure we need to eat food, No estamos seguros que necesitamos comer, but we will have the capacity to pero eat food. vamos a tener la capacidad de comer And we'll be able to converse y vamos a poder conversar with one another. uno con el otro. We'll be able to worship the Lord, Vamos a poder adorar al to Señor, sing praise to a His name. cantar alabanzas a su nombre, Because fellowship with the porque la Lord comunión con el Señor and fellowship with y other comunión believers, con los otros creyentes, being in the presence of God, siendo en la presencia del Señor, is what makes heaven y heaven es lo que hace el cielo in so many ways. en muchas maneras. So these are the first two Entonces, truths we see. estas son las primeras about dos the Lord verdades Jesus que Christ. vemos del Señor Jesucristo. The third passage we go to La tercera pasaje que is vamos a found ver in John chapter se 20. encuentra en Juan 20. In Ah, John chapter 20. el Evangelio de Juan, capítulo 20. And again, we will read a passage Y otra vez vamos a leer un pasaje in which the context en el cual el contexto is after the death of Jesus Christ es después de la muerte de Jesucristo and His resurrection from the grave. y su resurrección de entre los muertos. It's found in John chapter 20, Se encuentra en Juan 20, verses 26 versículos through 29. 26 al 29. Let's look at this passage. Vamos a ver este pasaje. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Now we see as we consider the body of the Lord Jesus Christ Vemos cuando estamos considerando el cuerpo de Jesucristo that He was recognizable. que fue posible para la gente reconocerlo, In the case of the conocerlo. Lord Jesus Christ, Y en el caso del Señor Jesucristo, in His glorified body, en su cuerpo glorificado, He even still has the prints of the nails in His hands and His feet. todavía tiene la marca de los clavos en sus manos y sus pies, In which He was crucified. cuando Él fue crucificado. Now, I am not suggesting No estoy sugiriendo that every scar we have in our bodies will be in our new glorified que body. cada cicatriz que tenemos en nuestros cuerpos va a estar en nuestros cuerpos glorificados. But I do believe, Pero lo que creo, based on this passage of Scripture, basado en este pasaje de Escritura, as well as others, tanto como otros, that people are recognizable, que es posible conocer las personas. identifiable Pueden ser identificados in heaven en el cielo and in their glorified y body. en sus cuerpos glorificados. Now, if you notice something else, Ahora, si notamos algo más, that in this passage, que en este pasaje the Lord Jesus el Christ Señor Jesucristo walked right through the door fue a través de la puerta, when the door was shut cuando la puerta fue cerrada. and came to the place where they were Y Él meeting. llegó al lugar donde ellos se estaban reuniendo. This indicates to us Este nos indica that we will have a body
que vamos a tener un cuerpo that is recognizable, que la gente puede conocer, that reconocer, has body parts, que tiene partes de del cuerpo, that can converse, que puede conversar, that can eat, que puede comer and that can even walk through doors e inclusive puede pasar por when the puertas doors are closed. cuando las puertas están cerradas. And so here's the third truth we Entonces see. aquí es la tercera verdad que vemos. Él tenía un cuerpo resucitado que se podía reconocer y que podía pasar a través de puertas cerradas. Él tenía un cuerpo resucitado que se podía reconocer y que podía pasar a través de puertas cerradas. Notice again how Thomas Noten otra vez que Tomás, was able to see él podía ver the scars of the Lord las Jesus. cicatrices en las manos de He was Jesús. invited Jesús le invitó to touch his a body, tocar su cuerpo and Thomas believed y Tomás creyó that Jesus rose from the dead que Jesús resucitó and de says, entre los "My muertos. Lord and my God." Y él dijo, Señor mío y Dios mío. And there is no comment here Y no vemos un comentario aquí by Jesus or by John de Jesús o del apóstol Juan, that what Thomas said was inappropriate or wrong. que lo que Tomás dijo era incorrecto o equivocado, Who is o Jesus Christ? inapropiado. ¿Quién es Jesucristo? He is my Lord and he is my God. Es mi Señor y es mi Dios. Now, if he is not God, Si Él no es Dios, then this is false worship. entonces esta es una adoración Because only falsa, God is to be worshipped. porque solamente debemos adorar a Dios. But there is no rebuke here. Pero Él no, ninguno de ellos lo rechazan aquí. Instead, there is commendation. En lugar hay una comendación. Verse 29 says, Versículo 29 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. we see that instead Vemos of que condemnation, en vez de una condenación, there's commendation. hay comendación. For O him él believing. es aprobado por lo que ha creído. And even a blessing Y inclusive una bendición on those who have not seen, en aquellos que no han visto, yet believe. sino que hayan creído. So again, we see Entonces, that the vemos resurrected body of our que el Lord cuerpo Jesus Christ resucitado de nuestro Señor Jesucristo was recognizable. fue posible It reconocerlo, had body parts. tenía partes del cuerpo, He could converse. fue posible He conversar, could eat. comer, He could be touched. palpado, He could be seen. también podía could ser be visto, heard. podía ser oído, And all of this was after his y resurrection. todo eso fue después de su resurrección. And so there are three truths we have seen so Entonces far. hemos visto 3 verdades hasta Let's ahora. read them one more time. Vamos a leer todos una vez más. ¿Cómo era el cuerpo resucitado de Jesucristo? 1. Él tenía un cuerpo resucitado de carne y huesos, con partes del cuerpo reconocibles, con el cual él podía hablar y oír y ser palpado. 2. Él tenía un cuerpo glorificado que podía comer alimentos y podía sostener una conversación con sentido. 3. Él tenía un cuerpo resucitado que se podía reconocer y que podía pasar a través de puertas cerradas. Now, all of this lays the foundation Todo esto pone un fundamento. for what we're now prepared to study. Establece el fundamento por lo que vamos a In 1 estudiar Corinthians ahora chapter 15. en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Now, in 1 Corinthians 15, En 1 Corintios 15, this chapter is divided basically into three parts. básicamente este pasaje está dividido en 3 In partes. verses 1 through 34, En versículos 1 a 34, we see the necessity of the resurrection. vemos la necesidad de la resurrección. And we have studied this in Y detail. hemos estudiado esto en detalle. And in doing so, we recognize Y en eso reconocimos that the resurrection o entendemos is an important que part la of the gospel. resurrección es una parte muy importante del Evangelio. On the third day, Christ En el rose from tercer the día, dead. Cristo resucitó de entre los muertos, After he died for después our de sins. haber muerto por This nuestros is pecados. proof that Esta es God una has prueba accepted que Dios ha aceptado Christ's payment on la our paga behalf. del pecado por nuestra parte. And he is alive. Y Él es vivo. We then looked at the Después ramifications vimos las if ramificaciones there is no resurrection from the dead.
¿qué pasaría si no hay resurrección de los And then the muertos? reality Y la realidad that Christ did de que rise Cristo from the sí dead. resucitó de entre los In muertos. fact, he's coming De hecho, again. Él vendrá de nuevo en el futuro. And he's going to Y Él resurrect va a the resucitar dead in Christ. los muertos en Cristo. And he's going to one Y day un día Él va set up his kingdom. a establecer su reino. We looked at the También ramifications vimos las practically ramificaciones prácticas of rejecting these de truths qué iba a pasar cuando uno rechaza and estas how they verdades should affect how we live from day to day. y cómo esto debe afectar cómo vivimos día tras día. We begin today Y hoy vamos a in empezar looking at the second a estudiar major la segunda portion of this chapter. porción principal de este capítulo. It deals with Se trata con la naturaleza de la resurrección. La naturaleza de la resurrección. and let's just read verses 35 through Y 49. vamos a leer versículos 35 a 49 en 1 Corintios 15. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con el cuerpo vendrán? Necio, lo que siembras no se vivifica, sino muerte antes. Y lo que siembras no es cuerpo que ha de salir, sino grano desnudo, y que sea de trigo o otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra de los aves. Y a cuerpos celestiales y cuerpos terrestriales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Si siembra en corrupción, resucitará en el incorrupción. Si siembra deshonra, resucitará en gloria. Si siembra en debilidad, resucitará en poder. Si siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente al postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 1 Corintios 15, 35 a 49. Now in verse 35, En versículo 35 there are two questions that are anticipated. vemos dos preguntas que podemos Questions that anticipar. Paul thinks they're wondering about. Pablo está contestando preguntas, o estas son preguntas. Pablo piensa que ellos están pensando de estas preguntas. What are those two ¿Y questions? cuáles son? Number one, Número 1, ¿cómo resucitarán los muertos? Dos preguntas anticipadas. ¿Cómo resucitarán los muertos? this deals with the method of the resurrection. Esta se trata con el método de la By resurrección. what means will the resurrection occur? ¿Con cuál medio va a suceder la resurrección? The second question is, La segunda pregunta es, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo vendrán? this deals with the characteristics of the resurrected body, Este se trata con las características del cuerpo resucitado, similar to what we've been observing in the resurrection body of the Lord Jesus Christ. es similar a lo que hemos visto en el cuerpo resucitado de Jesucristo. What will that body be like? ¿Cómo va a ser ese cuerpo? Question.
Pregunta, ¿por qué fueron anticipadas estas preguntas y qué hacen resaltar? ¿Por qué fueron anticipadas estas preguntas y qué hacen resaltar? Number one, Número 1, este fue anticipado porque era la raíz de falsa enseñanza y la negación de una futura resurrección. Esto fue anticipado porque era la raíz de falsa enseñanza y la negación de una futura resurrección. now remember, when Paul is writing this, Recuerden que cuando Pablo está escribiendo esto, he's not talking hypothetically. no está hablando hipotéticamente. This was a real problem in the Corinthian church. Este fue un problema verdadero en la iglesia de There were Corinto. those who had come into the church Habían aquellos que habían And they were entrado en la denying iglesia negando the future resurrection. la of believers. resurrección futura de creyentes. We've already seen that in verse 12. Ya lo hemos visto en versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Again, this is a real problem that was occurring in this church. Veremos que otra vez este era un problema verdadero en la iglesia. And we know that Satan, Y sabemos que Satanás, like he did with Eve, como él hizo con Eva en el loves to infiltrate the huerto, church, a él le gusta mucho infiltrar With en la false iglesia teaching. con falsa enseñanza. and that there are Y ramifications que hay muchas ramificaciones to de that esto, false teaching. a esta enseñanza falsa. The second thing we notice La segunda cosa que vemos, esto subraya que la resurrección tiene que ver con el cuerpo, no con el alma. Esto subraya que la resurrección tiene que ver con el cuerpo, no con el alma. what do we read in verse 35? ¿Qué leemos en versículo 35? Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Notice the word body. Noten aquí la palabra cuerpo. Resurrections deal with bodies. Las resurrecciones se tratan con los cuerpos. Now, sometimes people today ask these kind of questions. A veces en nuestro día personas hacen estos tipos de preguntas. Well, people who have had their bodies cremated, Personas que han what cremation? I'm just gonna look it up. Quemado. O que han tenido los cuerpos quemados and their remains sprinkled over the ocean, y por ejemplo los restos están esparcidos en el océano o algo así. how will they be resurrected? ¿Cómo es que ellos van a ser resucitados? And with what kind of body will they ¿Y have? con qué tipo de cuerpo van a tener ellos? My own father-in-law, Mi suegro, who was my pastor, que era mi pastor, died 30 years ago murió 30 años atrás in a house fire. en un fuego His body was burned. y su cuerpo fue quemado. With what kind of body will he ¿Y have? qué tipo de cuerpo va a tener él? And how will his body be raised ¿Y cómo es que su cuerpo va a ser resucitado from the dead at the de entre resurrection? los muertos en la resurrección? These are the kind of questions Estas son las preguntas they were asking at que Corinth, ellos estaban haciendo en Corinto. and Paul is addressing in Y this chapter. Pablo está, dirigiéndose a estas preguntas en este capítulo. Now we must remember Necesitamos recordar that death que la muerte always involves separation. siempre involucra una separación. When someone dies, Cuando alguien muere, the internal part of them, la parte interna de ellos the invisible part, o la parte invisible is separated from the está visible part. separado con la parte visible. Their soul Su alma is separated from their body ha sido separado de su cuerpo at physical death. en la muerte física. Let's look at some passages. Vamos a ver algunos pasajes. As we think of this separation Vamos a pensar de esta separación that occurs que sucede when someone physically dies. cuando alguien muere físicamente. In Genesis 35, verse 18, En Génesis 35, 18. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. notice that when Rachel was dying, Noten aquí cuando Raquel se estaba muriendo, what happened? ¿qué pasó?
her soul was departing. Su alma se fue. Departing from Al where? salírsele el alma, ¿saliendo de dónde? Well, her body. De su cuerpo. The Bible does not teach soul sleep. La Biblia no enseña que el alma está durmiendo. It is the body that sleeps waiting for the Es resurrection. el cuerpo que está durmiendo esperando la For the resurrección. soul departs Porque el alma se va, at physical death. sale a la muerte durante la muerte física. And what happens to the believer ¿Y qué sucede con el when creyente death occurs? cuando hay muerte? Philippians 1. Filipenses 1, 23 a 24, dice así. Porque te ama cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. We see here again Vemos aquí otra vez that at death there is a que en la departing. muerte hay una salida, But for the believer, pero por el creyente they depart ellos salen to be with Christ. para estar con Cristo, partir y estar con Cristo. The opposite of that Y el opuesto de esto is to remain in the flesh, es quedar en la carne in your human body. o en nuestros cuerpos humanos. And that is why at the funeral of a believer, Y esta es la razón por la cual en un funeral de un creyente there is sorrow. tenemos We tristeza, will miss them. vamos a pedir o estar tristes que no estamos con ellos. But there is great hope. Pero hay mucha esperanza There is great comfort y hay mucho consuelo when one knows the cuando Lord, uno conoce al Señor when one knows the Bible, y cuando uno conoce la and they Biblia know the promise. y las promesas. When my mother died Cuando mi mamá murió as a believer in Christ, y como creyente en Cristo, I had great comfort yo tenía una gran consolación in knowing that her soul was sabiendo separated from her que body. su alma ya fue separado de su cuerpo. The funeral was for her El body. funeral fue por su cuerpo, Her soul, though, was with the pero su Lord. alma estaba con el Señor. And it's far better Y es mucho mejor when those whom you know are saved and cuando die, las personas que conocemos son salvos. like Teo's mother recently. Por ejemplo, la madre de hermano Teo recientemente He can falleció. know. Él puede saber, Without a doubt, sin duda, his mother is better off. que su madre está en una She's situación with the mucho Lord. mejor. Ella está con el Señor. And one day, Y un día he will see her again. Él la va a ver 'Cause they otra both vez. have been saved by Porque the grace los of God. dos son salvos por la gracia de Dios. And one day, Y un día she will get a new ella va a glorified body. recibir un cuerpo nuevo glorificado resurrection. en la resurrección. So what happens to the believer Entonces, ¿qué pasa con el when they creyente physically die? cuando ellos mueren físicamente? There's a separation Hay una of separación the soul from del the body. alma del cuerpo. The soul goes to be with the Lord. El alma va para estar con el The Señor body awaits the y el resurrection. cuerpo está esperando We see la this resurrección. again Vemos esto otra vez In 2 en 2 Corintios 5, 5, verses 6 6 al through 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 2 Corintios 5, 6 al 8. This takes the sting out of death. Ahora, la muerte no tiene el aguijón. I went to a funeral the other day Fui a una funeral el otro día, of someone who did not claim to know Christ as her Savior. el funeral de una persona que no, no estaba reclamando a Cristo como Salvador, Because she was without Christ, porque ella no tenía Cristo en the su vida. funeral was without hope, El funeral no tenía esperanza, without comfort, sin consolación, without joy. sin gozo. We remembered her Lo que hacemos durante el funeral es recordar ella, but we did not remember her Savior. pero no estamos recordando su Salvador.
And the Lutheran pastor Y el pastor luterano, who spoke at the quien funeral estaba hablando en el funeral, never once mentioned the name of ni Jesus siquiera Christ. una vez mencionó el nombre del Señor Jesucristo. No wonder there was no comfort. No, por eso no había consuelo, consolación. He quoted many people, Él estaba citando muchas personas and at the end of his message, y en el fin del mensaje, he quoted one passage of Scripture él citaba un solo pasaje de la that Escritura referred to Jesus Christ, que se refiere a but never Jesucristo, mentioned pero nunca mencionó the name of Jesus el nombre Christ, de Jesucristo. and gave the impression Y él dio la impresión that when we die, que cuando vamos a morir, everyone goes to heaven. que cada persona va al cielo. And that is why there was Y no esta appeal es la razón porque no fue una apelación o una invitación a poner la fe en Jesucristo. You see, again, Porque vemos as we think otra of vez, what al happens pensar at de death, qué sucede durante la muerte, the believer's soul el alma del creyente is separated from their está body. separado de su cuerpo. And as a result, Y el their resultado body goes and es que sleeps. su cuerpo está durmiendo. And one day it'll be resurrected. Y un día va a ser resucitado. But their soul goes to be with the Pero Lord su alma está en el cielo con el Señor. And this is where comfort Y is. este es donde hallamos la consolación. And that is why we read in Y por Philippians esto, 3, en Filipenses 3, 20 and 20 21, a 21, these words again. vemos estas palabras otra vez. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, 20 y 21. We are waiting for the Savior. Estamos esperando el Salvador. And what do saviors ¿Y do? qué es que los salvadores hacen? They save. Ellos salvan. And where is our Savior? ¿Y dónde está nuestro He Salvador? is in heaven. Él está en el And cielo. why is he ¿Y there? por qué está en el cielo? Because he died for our Porque sins. Él murió por nuestros He pecados. was buried. Él fue sepultado. He rose from the Él grave. resucitó He de entre los ascended into muertos heaven. y Él ascendió en el cielo. And he saves Y by ahora his grace Él salva por su gracia all that put their faith in him a alone. todas las personas que ponen su fe en Él solamente. And thus the Bible teaches Y por eso la Biblia enseña that there are two que hay destinies. dos destinos. There is an eternal Hay heaven un cielo eterno and there's an eternal y hell. hay un infierno And eterno. Christ went Y to prepare Cristo a fue place para for preparar us un lugar por nosotros in his Father's house. en la casa de su Padre. And one day Y he's coming un again día Él vendrá to receive us para to recibirnos himself. a sí mismo. That where he is Donde Él estará in heaven, en el cielo, we can be also. nosotros también estaremos con Él en el cielo. But what about our body? Pero ¿qué va a pasar con nuestros cuerpos? Again, the question of verse 35. Otra vez, la pregunta de versículo How 35. were the dead raised? ¿Cómo resucitarán los muertos? And with what ¿Con body qué do they cuerpo come? vendrán? ¿Con qué cuerpo vendrán? We will answer those questions Vamos a contestar estas preguntas after a 10-minute break. después de un descanso de 10 minutos. See if I can sit on it twice. Ujú.